Bienvenidos a una nueva emisión de este video especial en modo verano. Vamos a hablar un poquito acerca del sueldo docente en vista de que en los últimos días se ha confirmado oficialmente que los docentes de Mendoza van a recibir el aumento previsto del 20% en 3 tramos no acumulativos y lo último que se ha confirmado de la suma fija, no remunerativa y no bonificable de 54.000 pesos para el 2021. Entonces lo que vamos a intentar explicar en este video brevemente un poco algunos de esos puntos como para disipar algunas dudas o consultas al respecto. Así que comencemos. Tenemos, por ejemplo, para el primer caso, vamos a hablar del ejemplo del cargo de una maestra de grado, que es el grueso de una escuela. Las maestras, ¿no? Estamos hablando de una jornada simple. Cuando hablamos de jornada simple nos referimos a trabajar de lunes a viernes, 4 horas 30 reloj por día. En Mendoza se trabaja media hora más que el resto de las jurisdicciones. Así que ese es el ejemplo que vamos a utilizar en el caso de una jornada simple con 10 años de antigüedad y sin zona. Quizás algunos digan, ¿cómo sin zona? Si todas las escuelas algo de zona tienen. Claro, hay dos conceptos relacionados dentro de lo que es zona, que es 10% de radio y el porcentaje de ítem ubicación. Bueno, no todas las escuelas tienen ítem ubicación, pero sí todas las escuelas tienen un 10% que es el ítem radio. Así que cuando yo digo sin zona es sin la ubicación, pero con el 10% de radio. Vamos al ejemplo de esta maestra, ¿no? El cargo de una maestra, jornada simple, 10 años de antigüedad y sin zona. Esto es lo que está cobrando hoy una maestra que tiene un grado a diciembre de 2020 y que tiene 10 años de antigüedad y está trabajando, no sé, en una escuela céntrica. Pongámosle que es una escuela céntrica porque no tiene ítem ubicación. Vamos a desgranar un poquito los ítems en este primer ejemplo y después los otros ejemplos que hagamos no lo vamos a detallar tanto, pero nos detenemos ahora para explicar un poquito. Fíjese que los dos primeros ítems son los ítems más importantes dentro del bono de sueldo, porque son la asignación de clase, a los que muchos le denominan el básico de lo que gana una maestra, que son 9.995 pesos. Y sobre esta asignación es la que después, vamos a ver, se va a producir el aumento del 20%. Y después el otro ítem es estado docente, que son 7.946 pesos con 36, que también sobre este segundo ítem se va a hacer el aumento a futuro del 20% en el año 2021. Estos dos ítems son fijos para todos los cargos de maestra, es decir, así sea una maestra que trabaja en una escuela rural, en una escuela que trabaja en una escuela del centro, si es maestra de grado, con antigüedad o sin antigüedad, sí o sí esos dos ítems tienen que ser iguales para todas las maestras o para todos los maestros. Esto es fijo. Es en proporción al puntaje que tiene el cargo. Un cargo docente tiene un puntaje de 1.000 puntos. Esos 1.000 puntos que yo digo es como un código interno que sirve para liquidaciones para aplicarlo con unos puntos, que no lo voy a explicar ahora, pero con más detalle después lo pueden ver en el blog del secretario Mike en la sección que dice sueldo docente. Ahí hay más detalles del tema. Vamos al tercer punto que está desgranado en lo que estamos viendo en pantalla. Dice antigüedad. Esta persona tiene 10 años de antigüedad. Por lo tanto, si tiene 10 años de antigüedad, le corresponde un 55%. Es la famosa tablita que uno ve con los porcentajes por año de un docente, que no es lo mismo la antigüedad docente que la antigüedad del celador. Esto lo aclaro desde ya porque a veces se presta a confusiones. ¿Cómo se calcula la antigüedad docente? Porque uno dice, bueno, el 55% son 10 años, pero ¿55% de qué? De los dos primeros ítems. Se suma asignación de clase más estado docente y ese total, a ese total yo lo tengo que aplicar el 55% y me va a dar 9.867. Bien, después me viene el ítem radio. ¿Cuál es el ítem radio? Son los 10% que también le llamamos zona, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice trabajo en una escuela con 60 de zona, desglosándolo, ese 60% son 10 de radio y 50 de ítem ubicación. Así que todas las escuelas tienen ítem radio, el 10%, todas. Hasta una del centro, del centro urbano, a una marginal. Todas tienen el ítem radio. Entonces, son el 10% de la asignación de clases, nada más. Por eso son los 999,50 centavos, casi 1.000 pesos.
Zona, ítem, ubicación, establecimiento educativo, 0 pesos porque es una escuela sin ese ítem, así que ese no lo va a tener en cuenta. El presentismo es como si fuera el radio porque son 10% sobre la asignación de clase. El ítem aula, acá el ítem aula abarca a su vez varios ítems. El ítem aula es el 10% de por lo menos 5 ítems. Es el 10% de la asignación de clase, del estado docente, de la antigüedad, del radio y del ítem ubicación. Entonces, yo sumo todos esos ítems y sobre esos ítems le saco el 10% y me va a dar 2.880,86. Entonces, hasta acá, estos son los importes que paga la provincia, ¿no? El estado provincial o la jurisdicción, como se le quiera llamar. Después fíjense que los últimos ítems, casi ya llegando a la parte inferior de esta imagen, ustedes pueden ver que sale el FONID en un color lila de 1.210 pesos. Ese FONID en color lila es el incentivo docente, viene del Fondo Nacional de Incentivo Docente, es una suma nacional y es no remunerativa, es decir, que no está sujeta a descuentos, ni tampoco se lo toma en cuenta para jubilación y otros ítems. Esto siempre viene liquidado junto con el sueldo. Si yo tengo un cargo, lo voy a ver siempre. A fin de mes, en el bono de sueldo, 1.210 pesos. Si tengo 2 cargos, voy a cobrar el doble. Pero un detallito acá que es interesante. Si tengo 2 cargos, no me va a venir discriminado en cada bono de sueldo. Si yo tengo 2 cargos, en un bono me va a venir el importe por los dos. Me va a venir 2.420 y en el otro bono no me va a venir nada. Así que ese es un detalle a tener en cuenta porque muchos me dicen, en un bono no me lo están pagando. Pero por ahí yo le pregunto, ¿tenés 2 cargos? Sí. En el segundo cargo, ¿te pagan 1.210 o el doble? El doble, ahí está. Así que ese es un detallito técnico como para tener en cuenta, pues si no empiezan las preguntas y decir, no, yo no cobro los 1.210 pesos en cada cargo. Por último, con un color verde, yo les puse el FONIT, pero que es extraordinario, el que se paga aparte. Ese se paga por un bono de sueldo aparte que le llamamos un bono de suplementaria. Generalmente vieron que este FONIT extraordinario se empezó a pagar en marzo del 2020, es decir, por los servicios prestados de marzo se empezó a pagar en abril del 2020 por un acuerdo en la Paritaria Nacional Docente, es decir, que se viene pagando desde abril del año pasado. Este, que se viene pagando siempre a mediados del mes siguiente, se paga aparte con un bono de sueldo aparte, un bono de suplementario. Y el material didáctico, que son 210 pesos por mes, también se paga por separado. Así que, ¿por qué aclaro esto con estos colores? Porque cuando uno se va al bono de sueldo, va a ver que quizás no tiene todos estos ítems que yo detallé, al menos los de colores, quiero decir. Por ahí en los de colores le esté faltando, dice, no, Mike me mintió, estoy cobrando menos. No, porque tenés que sumar tu bono de sueldo más todos los bonos por suplementario. De ahí te va a dar todo esto. Si vos sumás todos estos ítems que yo he mencionado, te va a dar lo que dice acá en pantalla en la parte superior derecha. Parte superior derecha en tu caso, ¿no? Que dice total bruto 35.318,97. A ese bruto hay que hacerle los descuentos. Los descuentos son 6.459, pero esos descuentos solamente se aplican sobre las sumas remunerativas. No se aplica sobre, en este caso, los fondos de incentivo docente o material didáctico. ¿Se entiende? Entonces, lo que finalmente me va a quedar es el neto. El neto sería lo que yo voy a cobrar de bolsillo, lo que a mí me queda después de haberle hecho todos los descuentos. Es decir, que con este ejemplo que yo puse, este ejemplo testigo, en Mendoza, una maestra de 10 años de antigüedad, jornada simple, en una escuela sin zona, tiene que estar cobrando a fin de mes, al menos a diciembre del 2020, 28.859 pesos, casi 29.000. Esto sumándole eso que paga la nación y por bono suplementario. Es decir, que en el bono de sueldo es probable que no vea este importe que yo le estoy diciendo, vea mucho menos. Pero si suma todos los aportes que vienen por el cargo, por tener un cargo docente, tendría que tener eso. ¿Cuál sería la razón de que una maestra de 10 años diga, no, yo no cobro 28.859, estoy cobrando 26, 25, y puede que tenga descuentos que no estén contemplados aquí?
Por ejemplo, si está afiliado a un sindicato y va a tener los descuentos del sindicato. Si está afiliado a 2 o 3 sindicatos, va a tener los descuentos de cada sindicato. Si ha sacado un préstamo y le hacen un descuento por boni, va a tener esos descuentos. ¿Me explico? Si tiene 2 cargos, es probable que le haya afectado el impuesto a las ganancias si trabaja en escuelas con zona y con antigüedad. Entonces va a también tener descuento impuesto a las ganancias. Entonces, esos son descuentos adicionales. Por eso yo estoy poniendo el ejemplo común y que es el básico, el de una persona que tiene los descuentos mínimos. Los descuentos mínimos son los del 19%, los de la jubilación, la obra social y el seguro mutual que nos descuentan a los docentes. De ahí en más, si tenés afiliados a la obra social, si tenés descuentos por bono, qué sé yo, y todo eso, y sí, vas a ganar mucho menos. Pero eso ya depende de cada persona en dónde se mete, qué descuentos hace y demás, ¿no? Eso para arrancar y tener una idea. Vamos al siguiente caso. Este era como una especie de glosario para que ustedes tengan en cuenta. También está explicado en el blog del secretario Mike en la sección sueldo docente. Ahí se explica cómo se calcula la antigüedad, cómo se calcula el presentismo, el radio, el ítem ubicación y el ítem aula. Vamos al ejemplo de la misma maestra, pero que la ubicamos en una escuela que tiene 50% de zona, que por lo general son las escuelas urbanos marginales, ¿no? O que están en un barrio. Entonces, ponemos a esta misma maestra, la mandamos a una de esas escuelas y ahora va a tener un ítem adicional, que es la zona. Va a ser un 50%. Ahora uno dice, ¿50% sobre qué? Bueno, vamos al ejemplo. Fíjense que los ítems siguen siendo exactamente los mismos. Lo que le va a cambiar, lo que yo he puesto ahí casi con un color naranja, que dice zona, 50%, ítem, ubicación, establecimiento educativo, va a ser 4.997 pesos con 50 adicionales, casi 5.000 pesos aparte. Ese 50% es sobre la asignación de clase. Entonces ahora nos vamos a la parte superior derecha y me dice que el total bruto ahora va a ser de 40.000. Los descuentos, siempre los descuentos son sobre lo remunerativo, 7.503. Y lo que va a cobrar en mano, 33.313 pesos. Vamos a las comparativas de la misma maestra cuando está en un lugar y está en el otro. Esta es la comparativa. Voy a correr un poquito para que puedan ver bien. Fíjense que en la parte acá hacia la parte izquierda, desde la vista de ustedes, tienen a la maestra de 10 años con antigüedad y sin zona. Y finalmente gana 28.859 pesos con los descuentos habituales. Y en contraposición tenemos a la misma maestra, pero en una escuela con zona, y finalmente gana, en el último ítem, dice neto a cobrar, 33.313 pesos. O sea, casi 5.000 pesos de más. ¿Qué varió? Que tiene zona de 50%. Y al variar la zona, también me aumenta el ítem aula, porque recuerda que el ítem aula era el 10% de varios ítems, entre ellos el de la zona. Así que aumentó el ítem aula también. Por eso está ganando 5.000 pesos adicionales, ¿no? Entonces, acá no me detengo tanto porque más o menos los ítems ya los expliqué. Simplemente aclaré lo adicional. Ahora bien, muchos me dicen, bueno, pero vos explicás el caso de la maestra de 10 años de antigüedad porque es el caso testigo y ese es el que se utilizan las estadísticas, y yo hace poco tiempo hice una publicación al respecto sobre cómo estaba el sueldo docente en el país y me basé en los estudios publicados por un organismo que depende del Ministerio de Educación de la Nación. Por eso me sigo basando en ese ejemplo. No siempre son todos, no siempre el mayor común son las maestras que recién se inician. Se supone que estamos hablando de un ejemplo, una maestra que ya está en actividad. Pues ponemos una maestra con 10 años de antigüedad, más o menos, promedio, ¿no? Ahora bien, uno dice, bueno, ¿y cuánto gana una maestra que recién se inicia? Según la paritaria nacional docente que se hizo en diciembre del 2020, se fijó que el piso de una maestra de jornada simple de 4 horas en todo el país, 4 horas y media en Mendoza, no debería estar ganando menos de 27.500 pesos de bolsillo, es decir, ya habiéndole hecho todos los descuentos. Bueno, esto es lo que dice la paritaria nacional. Sin embargo, muchos dicen, volvió a la paritaria nacional, gracias a la paritaria nacional ahora fijamos un piso.
pero sería ideal si ese piso se cumpliera en todo el país. Y la realidad es que hay algunas jurisdicciones que no lo están cumpliendo. Ustedes pónganse, a ver, 27.500 pesos es lo que debería cobrar una docente, una maestra, en una jornada simple, es lo que dice la paritaria. Si la provincia no alcanza a pagar eso, se supone que la nación debería ayudarla a cubrir eso. Cuando se firma una paritaria nacional, la firman los sindicatos nacionales, como fue en la de diciembre, y las que hubo en el resto del año, la firmaron los sindicalistas nacionales más importantes del rubro de la educación, todos los ministros de educación del país, incluido el director general de escuelas de la provincia de Mendoza y el ministro de educación de la nación. Así que esto es un acuerdo público, o sea, yo informo lo que dice la paritaria, es lo que debería ser. Ahora, si no se cumple, reclamos y todo eso al gobierno escolar o al sindicato, que es el que debe reclamar en pos de los afiliados. Bien, ¿qué va a pasar para el 2021? Recientemente, en estos días, el gobierno escolar, precisamente más bien el Ejecutivo, el propio gobernador en una conferencia de prensa, dijo que se va a cumplir el mismo aumento que se le va a dar a la mayoría de los estatales, pese a que fracasó la negociación paritaria con el sindicato de los que representa a los docentes y celadores, SUTE, acá en Mendoza. El aumento va a ser en 3 tramos no acumulativos, del 20% en total, 7% en marzo, 7% en julio y 6% en octubre. Lo nuevo que se le agrega es lo que parecía que no se iba a dar, que finalmente se concreta, según lo anunciado por el propio gobernador, que es la suma no remunerativa y no bonificable de 54.000 pesos a pagarse en 12 cuotas. 4.000 pesos fijos de enero a agosto, pasando a 5.000 pesos en septiembre a octubre y finalmente 6.000 pesos de noviembre a diciembre. Vamos a una proyección para ver cómo sería esto. Miren, acá yo tengo un cuadro bastante complejo y con muchos números, pero vamos a tratar de ir al punto. Fíjense que si nos vamos a la primera columna dice que esto pertenece a una maestra de grado con 10 años de antigüedad y sin zona, que ya estuvimos desgranando esto. Por eso, en la primera columna, si me voy a la parte inferior, en el último recuadro dice neto final con los no remunerativos, es decir, todo lo que tiene que cobrar una maestra. Me dice que hoy día una maestra de 10 años, con 10 años de antigüedad, con 10 años de antigüedad y sin zona, tiene que estar ganando casi 29.000 pesos, 28.859. Bueno, eso es lo que gana una maestra a diciembre del 2020. ¿Qué debería estar cobrando con los haberes de enero? Con lo prometido por el gobierno de Mendoza, dice que a partir de enero va a empezar a cobrar la primer cuota no remunerativa de 4.000 pesos. Entonces, a esos 28.000 hay que sumarle 5.000 pesos. Por eso me voy a la columnita al lado que dice enero y se supone que una maestra de 10 años de antigüedad en una escuela sin zona tendría que estar cobrando con los haberes de enero 32.859,89. Esto si yo sumo todo lo que corresponde a los haberes de enero, ¿no? Eh, el FONID extraordinario, el material didáctico, que lo que es de enero se va a estar pagando recién a mediados de febrero. Así que yo les aclaro esto porque hay que sumar todo completo. ¿No? Pues si no dicen, mi bono dice otra cosa. Bueno, ahí les estoy explicando por qué pueden haber diferencias. Pero lo que corresponde a los haberes de enero serían 32.859 pesos en total. Enero y febrero sería exactamente igual. En marzo se va a producir el primer aumento del 7% de esos 20 que se ha prometido para el 2021. Ese 7% solamente se hace en los 2 primeros ítems de este recuadro. ¿Cuáles son? Los que están con un verde claro, asignación de clase y estado docente. Fíjense que en enero yo lo tengo a la asignación de clase en 9.995 y en marzo aumenta un 7%, 10.694,65. En julio se produce el otro aumento del 7%, por eso sube un poquito más, y en octubre finalmente se produce el aumento del 20%. Por eso yo les puse los 3 meses en donde se produce el aumento: marzo, julio y octubre. Si yo me voy abajo ahora a la parte inferior, donde dice neto final con los no remunerativos,
Fíjese que en esos meses donde yo voy a producir, si soy un maestro, una maestra de grado, con 10 años de antigüedad, voy a estar cobrando eso en mano. En marzo 34.700, en julio 36.566 y en octubre 39.155. Hasta octubre se produjo el aumento prometido por el gobierno del 20%. De ahí ya queda fijo los valores en la asignación de clase y el estado docente. Sin embargo, en noviembre y en diciembre, el bono va a ser de 6.000 pesos la suma no remunerativa. Por lo tanto, fíjense que en la parte inferior, a la derecha de ustedes, en la penúltima casilla, dice noviembre, diciembre, 21, todos juntos, dice que esta maestra tendría que estar cobrando 40.000 pesos en mano. Sin embargo, fíjense que en enero del 2022, o sea, un año después de este mes, ya no va a existir ese bono no remunerativo. Por lo tanto, esos 6.000 pesos que cobró en noviembre y en diciembre desaparecen y el sueldo, miren cómo baja. De 40.000 que cobró en noviembre y diciembre, en enero del 2022 va a cobrar 34.000 pesos en mano. Casi más o menos ahí un poquito, unas moneditas menos de lo que cobró en marzo, cobraría en marzo del 2021. ¿Eso para qué? Yo lo que estoy haciendo acá es una proyección. O sea, yo me estoy basando en la información publicada. El gobierno ha dicho que va a ser un aumento del 20%, ya se los grafiqué en las primeras celdas, que es asignación de clase y estado docente, 7% en 2 tramos y después un 6% final en octubre. Y abajo, donde dice bono no remunerativo, les puse cómo iba a ser según las cuotas. Ese bono, al ser no remunerativo, no tiene descuento, se maneja de la misma manera que el incentivo docente y el material didáctico. Esta es la proyección. Habrá que ver si en el futuro, si para el 2022 el gobierno, como había propuesto en la paritaria, de ir revisando esto acorde a la inflación. Tengan en cuenta que los más pesimistas o referentes de la oposición han dicho que este año va a haber una inflación del 50% aproximadamente. Entonces, el gobierno se comprometió con la mayoría de los gremios que aceptaron esto a ir revisando esto acorde a la inflación y a ir viendo cómo a futuro este bono no remunerativo se podría ir blanqueando. Yo no hago futurología, no sé qué va a pasar de aquí a unos meses o no sé lo que va a pasar de aquí al año que viene, pero yo hago una predicción en base a los datos publicados y que son certeros al día de hoy. Yo estoy haciendo este video hoy, 21 de enero. Al 21 de enero del 2021, esta es la información que yo puedo compartir. Bien, vamos a otro cuadrito. Cambié de imagen, aunque tiene los mismos colores, aviso que cambié. ¿Qué cambia acá? Sigue siendo la misma maestra con los 10 años de antigüedad, nada más que ahora tiene 50% de zona. Por eso fíjense que en uno de los recuadros hay un color naranja un poquito más oscurito y dice ítem, ubicación de establecimiento educativo, zona 50%, y fíjense que son los casi 5.000 que habíamos visto en el ejemplo del principio que se le suman. Por eso va a ir ganando un poquito más. Así que la maestra de jornada simple con 10 años de antigüedad y en una escuela con zona, que a diciembre cobró 33.000 pesos en mano, sumando todos los ítems que le daban, inclusive la suplementaria que se va a pagar ahora en estos días de incentivo docente extraordinario, termina cobrando 33.300 los haberes de diciembre. Pero para enero le va a subir 5.000 pesos más. Y así sucesivamente hasta llegar a noviembre, diciembre del 2021, que ya un poco lo expliqué, por eso ahora no voy a andar tanto en esos detalles. Vamos al ejemplo de un profesor. Acá en esta imagen estamos viendo a un profesor con 18 horas cátedras y 10 años de antigüedad en una escuela sin zona. Esto más o menos lo mismo que la maestra que estuvimos viendo. Asignación de clase y estado docente son los conceptos que van a ir variando en función a las horas cátedras. Si tiene 20 horas va a ganar un poquito más, si tiene 15 va a ganar menos. O sea, la asignación y el estado va variando acorde a la cantidad de horas cátedras que tenga el profesor. Fíjense ¿qué va a variar en cuanto al profesor respecto al cargo de una maestra? Vámonos a la parte donde está con celeste, que dice fondos nacionales no remunerativos. Fíjese que hay FONIT.
FONIR extraordinario y material didáctico, es un poquito más que lo que gana una maestra en un cargo. ¿Por qué? Porque en secundaria el FONIR siguen siendo 1.210 pesos por cargo, en el cargo de preceptor, el cargo de secretario, el cargo de directivo, pero en el profesor se le va a pagar 80,66 por hora cátedra. Para la nación, un profesor con 15 horas cátedras es el equivalente a los 1.210 pesos. Pero acá, como tiene 18, va a cobrar más de 1.210 pesos. Va a cobrar 1.451,88 porque son los 80,66 pesos por 18 horas, ¿no? Y en material didáctico también gana apenas unas moneditas más porque el material didáctico son 14 pesos por hora cátedra. Entonces 14 por 18, 252 pesos. ¿Y por qué me vine al ejemplo de las 18 horas cátedra puntualmente? Y no quizás me quedé en las 15 horas, que es el ejemplo que usa La Nación para mostrar que el que tiene 15 horas gana los 1.210 pesos de un cargo docente. Porque ahora me tengo que venir a los ejemplos de la provincia. La provincia le va a pagar el bono no remunerativo, ese de 4.000 pesos que arranca en enero hasta agosto, después sube a 5.000 y finalmente 6.000, solamente lo va a pagar por agente, pero lo va a pagar a la gente que mínimo tenga un cargo o tenga 18 horas cátedra. Por eso me vino este ejemplo de 18 horas cátedra. Porque si el profesor tiene 15 horas cátedra, tiene 12 horas cátedra, no va a cobrar esos 4.000 pesos o esos 54.000 pesos que se promete por agente estatal. ¿Se entiende? Si un profesor tiene 12 horas cátedras y no va a cobrar esos 4.000 pesos del bono no remunerativo, va a cobrar menos, va a cobrar un proporcional. Entonces, se paga por agente, pero siempre y cuando tenga mínimo un cargo o tenga mínimo 18 horas cátedra. Ahora, si es profesor, tiene 6 horas cátedras, pero a su vez tiene un cargo, sí, en ese caso sí lo va a cobrar, porque por lo menos tiene un cargo. Pero si solamente tiene horas cátedras, tiene que tener mínimo 18 horas cátedras para cobrar la suma no remunerativa provincial. Quizás ahora en enero tiene 12 horas y en febrero, marzo logre aumentar sus horas cátedra. Bueno, en ese caso se le va a aumentar para futuro, pero ya no. Así que por eso yo me vine al ejemplo de las 18 horas cátedra. Así que en el caso del profesor, vayámonos a la parte inferior donde dice neto con no remunerativos. Lo que quiero explicar es que es lo que cobra en mano, el neto con todos los remunerativos, no remunerativos, perdón, incluidos. Lo que paga la nación, en suplementaria que se termina cobrando el mes siguiente, más el bono que va a pagar la provincia, siempre y cuando tenga 18 horas cátedras. Fíjese, con los saberes de enero, este profesor con 18 horas cátedras va a cobrar a fin de mes 27.682, perdón, parte a fin de mes y parte con lo que cobra después por suplementaria. Y lo mismo con los haberes de marzo, lo mismo con los haberes de julio, con haberes de octubre, noviembre y diciembre va a ser como el pico de lo que más se cobre en el año, y en enero decae, porque se le quita, en enero del 2022 decae porque se le quita la suma no remunerativa. Habrá que ver, como expliqué recién en los ejemplos anteriores, si en el transcurso del año el gobierno decide actualizar estos montos para mejor o decide blanquearlos. Bueno, será otro el panorama. Pero al día de hoy, que yo estoy haciendo este video, 21 de enero del 2021, el panorama o la situación es esta. Otra cosa que quiero aclarar, porque también va a ser una consulta frecuente, va a pasar que más que nada el que es profesor, si tiene 18 horas cátedras, pero de esas 18 horas, algunos son suplentes y otras titulares, y le va a variar esto que yo le estoy ejemplificando. Porque recuerden que ¿quién cobra primero, en primer término? El profesor titular en sus horas titulares o en las que es suplente equiparado. Las que son reemplazos va a cobrar después, con un mes aproximado de diferencia. Por lo tanto, un profesor que tiene 18 horas cátedra, pero 9 son titulares y 9 son reemplazos, y bueno, a fin de enero va a cobrar el proporcional a las 9 horas titulares lo que respecta al bono no remunerativo.
y las otras las va a cobrar después con atraso, como suele pasar con los suplentes. Eso se los doy como un extra, como para hacer una tarea adicional. Más o menos para que tenga una idea, pasa lo mismo que pasó al principio con el FONIT. Vieron que el FONIT extraordinario se empezó a pagar en abril del 2020 por los servicios prestados en marzo. Es decir que si a marzo del 2020 había un profesor con horas titulares y horas suplentes, en abril cobró el proporcional del FONIT referido a las horas titulares. Y recién en mayo cobró las relacionadas al FONIT de las horas suplentes por los servicios prestados en marzo, es decir, casi 2 meses después. Así que se produce un desfasaje cuando tengo horas titulares y suplentes. No me va a quedar todo bonito y prolijito como yo se los he armado acá. O sea, van a tener un periodo de 2 o 3 meses para sacar todos estos cálculos y ver que realmente están ganando eso a fin de mes. Así que las sumas finales que yo les doy son las que están relacionadas con los haberes de un mes, que a veces hay que irlo a buscar después por un bono por suplementaria y demás. ¿Me explico? Entonces esto para disipar cualquier duda o atajar ya preguntas de antemano que van a venir al respecto sobre eso. Bueno, ya para ir terminando este cuadro, este último cuadro, es el mismo profesor con 10 años de antigüedad, solamente que ahora lo incluyo en una escuela con zona. Tiene 50 de zona. ¿En qué va a variar? Y que va a ganar un poquito más, porque al tener zona, gana un poco más. En este caso, fíjese que al final tenemos los valores finales, lo dice neto, neto con los no remunerativos incluidos, está cobrando, ¿no? 27.386, un profesor de 18 horas en diciembre, y en enero, con el bono no remunerativo de 4.000, pasaría a cobrar 31.300 y moneda, siempre y cuando todas estas 18 horas sean titulares. Si es titular con suplente, y bueno, un proporcional lo recibirá ahora en enero y otro proporcional diferido, ¿no? Creo que ya expliqué un poco lo que se produce hasta acá. Ahí los recuadritos, enero, marzo se produce el primer aumento del 7% en asignación de clase de Estado docente, julio el otro 7% y octubre el 6%. Entonces me va dando estos valores finales. Noviembre y diciembre es el pico, lo que más se cobra, como estamos viendo en la parte inferior, en el recuadro, lo que está en amarillo, y finalmente en enero del 2022 decae, y lo único que me queda es el aumento del 20%. Veremos, como dije recién, si a futuro esto se recompone, se actualiza la inflación, eso depende del Ejecutivo y las paritarias que pueda abrir en el transcurso del 2021, o si decide blanquear algo de estos bonos no remunerativos. Así que bueno, un poquito el glosario, lo repasamos nuevamente en tema de antigüedad, cómo se calcula, presentismo, radio. Todo esto está explicado en el blog del secretario Mike en la sección sueldo docente. Yo les voy a dejar abajo este video el link para que puedan ingresar. Al día de hoy tienen la información de hoy, pero a futuro se va actualizando con los valores que vayan surgiendo después. Solía tener en el sitio del sindicato SUTE, tal vez lo tengan, no lo sé, pero lo solía tener ahí en su página, en www.sute, o si no usan el buscador de Google, solían tener ellos un simulador salarial en Excel. Quizás, si todavía está, les puede servir que lo descarguen. ¿Por qué? Porque yo acá puse 2 o 3 ejemplos, el de una maestra y un profesor, pero en ese simulador tienen los diferentes puntos sobre si de repente es un director, un preceptor, una celadora, o sea, les va a servir como para ampliar sobre lo que está cobrando un docente hoy, y de ahí en más pueden hacer ustedes los cálculos sobre las proyecciones de lo que se va a cobrar en el transcurso del 2021. Así que bueno, espero que les haya sido útil este video. La idea es aclarar o disipar dudas, y más allá que estamos en verano, en receso, creo que el video ha sido oportuno por las preguntas que recibo constantemente en el sitio. Si te pareció útil el video, ponle me gusta, suscríbete por si llegan a ver futuros videos relacionados a estos temas que yo suelo explicar a través de este canal, y también recordando que esto yo lo hago sin que nadie me obligue o me pague, es algo que hago en mis momentos libres. Si te parece útil y crees que puedes colaborar con algo, también te dejo abajo este link
un enlace para ingresar al sitio Cafecito. Por si me querés invitar a un cafecito virtual, el aporte que puedas hacer va a ser bien recibido para las tareas que realizo. Desde ya, muchísimas gracias por la atención prestada.